¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Creo que esa es una pregunta que todo cristiano nos hemos hecho y queremos saber. Para hablar de la voluntad de Dios tenemos que tener 3 aspectos en cuenta, 3 aspectos a considerar. Número 1 está la voluntad de Dios para todas las personas. Número 2, la voluntad de Dios para todo creyente. Y número 3, si existe una voluntad de Dios específica para cada una de las personas. Número 1, ¿cuál es la voluntad de Dios para todas las personas? Pues que nos rindamos a Él, que lo amemos y que lo reconozcamos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa sería su voluntad para todas las personas. ¿Eso no pasa? Pues claro que no, amigos, eso no pasa, no todos son creyentes. Y aparte tenemos la voluntad de Dios para todos los creyentes. Esa voluntad es entender lo que Dios quiere para mí y entender qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y ahí entra en juego la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en específico. Ahora, hay ciertas situaciones en la vida en las que nos encontramos que no encontramos de una manera literal en la Biblia. Pero si bien tenemos obviamente como una especie de guía, por así llamarlo, en la Biblia, de diversas historias, de diversos personajes, y aparte tenemos al Espíritu Santo en nosotros que nos puede ir guiando. Y algo importante y que yo diría que es más o menos a la par o que tiene mucho que ver tanto la voluntad como la toma de decisiones. Y ahí se podría resumir todo. La voluntad de Dios en mi vida es que yo aprenda a decidir, porque algo importante que es la voluntad de Dios es que Él no la impone, Él no nos impone absolutamente nada. Ahora, ahí entra el meollo del asunto, amigos. ¿Cómo decidimos? Creo que a veces puede ser muy fácil y a veces no puede ser tan fácil. Nosotros podríamos decir, ¿será voluntad de Dios que yo me case? ¿Será voluntad de Dios que yo tome ese trabajo? ¿Será voluntad de Dios que yo tenga hijos? Y muchas otras preguntas de nuestra vida que nosotros nos podemos plantear. Que te cases o que no te cases es voluntad de Dios. Las dos cosas son buenas, las dos cosas son correctas. Ahora, siguiendo este ejemplo, que si decidas casarte, pues la voluntad de Dios es que tu decisión sea tomada de una manera madura. ¿A qué me refiero con esto? Con esto sí podría yo decirte, es la voluntad de Dios que te cases, pues ya entra tu decisión, pero es voluntad de Dios que te cases con alguien cristiano, con alguien que se rinda a Él, no solamente que sea cristiano de dientes para afuera, sino que sea un verdadero cristiano, alguien que de verdad te ame, que de verdad te valore, alguien que no te maltrate, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sí sería la voluntad de Dios en específico. Ahora, ¿es voluntad de Dios que tengas hijos o que no tengas hijos? Las dos respuestas son correctas. ¿Es voluntad de Dios que tengas hijos? Pues sí. ¿Es voluntad de Dios que no tengas hijos? Pues también. Eso depende de tu decisión y en base a qué vas a tomar esa decisión. Si esa decisión la vas a tomar simplemente porque te sientes en edad de tener hijos, pero realmente no tienes como que muchas ganas o muchos deseos y solamente es por una presión social, pues ahí sí te diría, no es voluntad de Dios que tengas hijos. Y así nos podemos seguir hasta el infinito, amigos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7:28 ejemplifica esto muy bien y hasta nos da el consejo de que pues si mejor no te casas, está mejor, está bien. Pero allá tú, la manera en la que tomas esa decisión, y ejemplifica varias cosas, Pablo. Hay muchísimas áreas en nuestra vida en donde Dios nos deja escoger. Como les digo, Dios no impone su voluntad. Pero hay muchísimas otras cosas en nuestra vida en las que Dios sí nos muestra su voluntad. Hay tal vez contadas veces o algunas veces en las que vamos a ser guiados por el Espíritu Santo a hacer ciertas cosas muy en específico, que a veces ni entendemos por qué, pero que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y esa es voluntad de Dios para que hagas ciertas cosas. Pero que Dios tenga algo en específico destinado tal cual para tu vida, no funciona así porque, les repito, Dios no impone su voluntad.
Tú eres libre de decidir qué es lo que quieres para tu vida y cómo lo quieres para tu vida. Obviamente entran en juego 1001 factores de tu contexto, por lo que estás pasando, de cómo te está yendo ahorita en la vida. Entran en juego ese tipo de cosas, pero la voluntad de Dios es que tú sepas decidir en cuanto a tu madurez espiritual, en cuanto a tu madurez de comunión con Él, en cuanto a tu comunión con Él también en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, yo sé que en parte les resolví la duda de qué es lo que Dios quiere para mi vida y en parte no, porque no es una voluntad, como les digo, específica para cada persona. Como les digo, hay sus excepciones y es importante el hecho de saber decidir. Ahora, ¿en base a qué vamos a tomar las decisiones? En base a una comunión con Dios, a ser llenos del Espíritu Santo, a tener sus frutos, a querernos parecer cada día más a Cristo, a preguntarnos tal vez qué haría Jesús en esta situación de mi vida. Y entran en juego también muchísimos factores alrededor de nosotros que van a influir: el contexto social, el contexto de nuestro país, el contexto, etcétera, 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 de tu familia, etcétera. Eso va a influir, obviamente, en las cuestiones de tu vida y en las decisiones que debas de tomar. Ahora, la pregunta que te debes de hacer es: ¿qué es lo que te motiva a elegir? ¿Qué es lo que te motiva a elegir entre si casarte o no casarte, si tener hijos o no tener hijos, si cambiarte o no cambiarte de casa, tomar o no ese trabajo? Que te motiva a elegir X o Y situación? ¿Te motiva y eres inspirado o inspirada por el Espíritu Santo? ¿O qué te motiva a elegir? Y pues amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Yo espero haber sido clara, yo espero haber sido concisa. Déjenme en los comentarios qué opinan. Sé que en parte esto resuelve algunas dudas, pero en parte no. Porque creo que todos a veces quisiéramos saber como que en específico para ciertas cosas, pues Dios mío, pero a veces no funciona de esa manera. Como les digo, todo está, o la mayoría de veces, en la decisión, en saber decidir. Y pues yo espero que este video les ayude, les haya como que aclarado algo en cuanto a esta situación tan importante para nosotros como cristianos, que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Yo espero de corazón, de verdad, que este video les sea de bendición. Y no olviden suscribirse, darle like y compartir el video, que eso a mí me ayuda mucho, amigos. Y pues eso es todo.